Bien, estamos de regreso, 7 de la mañana con 15 minutos. Nos acompaña el doctor Pablo Benigni, él es analista político y por supuesto, Lautaro, vamos a conversar sobre esta ley contra la economía criminal, este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, pues que desde ya ha levantado polémica y comentarios por parte de algunos sectores políticos. Y es importante analizarla, lo vemos ya en imágenes al doctor Benigni. Buenos días, doctor. Quisiéramos entonces que primero nos dé usted una valoración de este proyecto de ley que lo que busca es enfrentar desde el gobierno de manera más fuerte al crimen organizado, poner mayores sanciones, pero también delimitar mejor lo que es esta guerra de conflicto armado interno. Doctor, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles, espero que me escuchen bien. Perfectamente. Un saludo a ustedes y a la audiencia. Gracias por la invitación. Así es, estamos de acuerdo en ese tema. La ley lo que busca, este proyecto de ley o la propuesta de ley lo que busca es atacar al origen mismo, a lo que es la raíz de la delincuencia organizada en el Ecuador y sus tintes transnacionales, por supuesto. Pero agrupa algunos temas que en apariencia son diversos, pero que tienen un objetivo común, que es precisamente ese, ¿no? Desarticular el financiamiento de la economía criminal en el país. Y esa es la principal crítica que ha recibido preliminarmente en estas horas después de su envío oficial, ¿no? Y es que abarcando tantos temas, parece que no constituiría precisamente, ¿no? Hay un término de unidad ahí práctica, que no constituiría precisamente una ley de economía como tal, ¿no? O de alcance económico. Esa es la primera apreciación que se tiene de la misma. Sin embargo, yo creo que dada la coyuntura nacional y comprendiendo que no podemos vivir de estados de excepción, la ley está abarcando algunos temas que son importantes, ¿no? Y que le traerían beneficio directo, primero a la ciudadanía y luego a la institucionalidad del Estado para que pueda combatir este fenómeno tan complejo. Algunos objetivos de esta ley: económico, financieros, tributarios y de seguridad. Usted mencionaba pues esta económica urgente, que no sería este proyecto de ley. ¿Puede ser entonces echado hacia abajo más adelante por la Corte Constitucional o debería ir en estos momentos a la Comisión de Seguridad? ¿Podría darnos su análisis sobre eso, por favor? Precisamente ese es el principal problema, ¿no? La manera en la que se lo está comprendiendo inicialmente en la Asamblea. Pero ahora creo que el mecanismo que se ha utilizado es el adecuado. Es decir, lo que ha hecho el presidente de la República es ponerlo sobre la mesa, una Asamblea que está apenas constituida, en la que aparentemente tiene mayoría. Digo aparentemente porque los cambios y los altos y bajos en términos legislativos pueden cambiar esa configuración, pero que en principio tendría el apoyo necesario. Hay que comprender también que ahora mismo el legislativo tiene 30 días contados desde ayer, me parece, o antes de ayer, para poder revisar el proyecto como tal y emitir un dictamen oficial. Que la Corte Constitucional lo podría analizar, sí, pero eso tomaría mucho más tiempo. Y considerando que se trata de una ley económica urgente, hago énfasis en el carácter de urgente, en el caso de que en 30 días la Asamblea no respondiese, el presidente tiene perfecta potestad de poder publicarlo a través de decreto ejecutivo y estaría ya colgada en el registro oficial para que se ejecute hasta que se analice a fondo en otro ámbito, podría ser la Corte Constitucional. Una de las críticas que le hace la oposición a este proyecto de ley, doctor, es que las Fuerzas Armadas tendrían muchos más poderes y dicen algunos que eso podría irse quizás a un mal camino, mientras que el gobierno argumenta que quien no pertenece a un grupo de delincuencia organizada no tiene de qué temer. ¿Usted qué opina de eso? Correcto. Esas son las dos grandes posturas. A ver, aquí hay que matizar algo, repito. Yo creo que si la ley tiene una pata de la que coge es que está abarcando demasiados temas a la vez. Hay reformas al COIP, tenemos tema de fortalecimiento de la UAFE, la unidad de análisis financiero, que es tan importante. Habla de temas tributarios a favor de la Policía Nacional, de los cuerpos de seguridad, habla de las atribuciones de esos cuerpos de seguridad, incluso de las capacidades de indulto presidencial. Son muchos temas a la vez. Pero repito, el argumento a favor aquí sería que, dada la coyuntura nacional y, como les dije inicialmente, la imposibilidad de que el Ecuador, en medio de esta lucha encarnizada en contra del crimen organizado, pueda continuar decretando estados de excepción, es necesaria. Es decir, su naturaleza se justifica por la coyuntura. Yo comenzaría por ahí.
En segunda instancia, y atendiendo a la pregunta, lo que hay que comprender aquí es que la Asamblea está constituida ahora mismo para debatir este tema y para que haya argumentos a favor y en contra en ese seno legislativo y se puedan poner estos argumentos sobre la mesa para ver si es o no beneficiosa para el país, ¿no? Y la oposición lo que argumenta es justamente eso, ¿no? La posibilidad de que se le dé demasiado poder a los cuerpos de seguridad, de que no se judicialice adecuadamente, que no haya cadenas judiciales adecuadas al momento de combatir el crimen organizado, pero dada la coyuntura, yo lo veo como necesario. Ahora, es normal que la población, y en este caso la oposición, ponga estos argumentos también sobre la mesa, ¿no? Y estén preocupadas por el exceso de poder que podría adquirir la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Me refiero a que es normal, es decir, se comprende en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y demás, pero ese es el juego legislativo, de eso se trata, ¿no? De analizarlo con detalle y ver qué beneficios o perjuicios tendría. Esta ley también, doctor, da más capacidades o daría más capacidades a la UAFE para que exista ese cruce de información que se necesita justamente para poder determinar dónde atacar. Se necesitan recursos también, recursos logísticos, tecnológicos, el apoyo internacional para todo esto. ¿De qué manera debería funcionar la UAFE correctamente? Completamente de acuerdo. Si aquí tenemos una raíz fundamental de todo lo que sucede en materia de crimen organizado es su financiamiento. Y la UAFE, como unidad de análisis financiero, debe estar detrás. Debe estar detrás de este tema. Leí hace poquito que la UAFE estaba manejando casos que rondaban los 150 millones de dólares en materia de lavado de activos, ¿no? Desde 2017. Una cifra considerable en materia de financiamiento criminal. Y claro que necesita más capacidades, sin duda, sin duda. El tema del lavado de activos y de la manera en la cual se están financiando estas actividades es fundamental. De nada sirve la prisión preventiva, de nada sirve la judicialización recortada, es decir, de nada sirve la aprehensión, todo el esfuerzo de inteligencia que hace la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad, si es que no se corta el financiamiento del crimen organizado. Hablaba hace un segundo usted de la cooperación internacional, ¿no? Un elemento fundamental en la lucha contra unas formas criminales que son transnacionales. Si bien operan en el Ecuador, tienen raíces, fundamento, destino en nuestras relaciones vecinales, regionales y globales. El crimen es internacional. Por tanto, la UAFE podría servirse de estas herramientas para continuar con los temas investigativos, judicializar efectivamente y recortar el financiamiento de la economía criminal. Y en ese sentido, aquí hablo personalmente, no tanto técnicamente, estoy completamente de acuerdo con la necesidad de atacar a las raíces, ¿no? Es decir, cortar el financiamiento. Si no, no sirve de nada la prisión, no sirve de nada la investigación ni la persecución. Volviendo a ciertos aspectos que menciona este proyecto de ley, por ejemplo, y usted ya lo mencionó hace unos instantes, el indulto a los militares, y ha generado también una serie de comentarios porque se decía, por ejemplo, que en el caso de las Malvinas, entonces los militares serían absueltos si existiera la ley, pero revisando este cuerpo legal, ahí se menciona claramente que aquellos delitos o acciones cometidas por genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio no están contempladas dentro del indulto. Entonces, ¿estamos políticamente desvirtuando lo que dice la ley? ¿Considera que es así? A ver, claro que sí, hay que hacer esas diferenciaciones ahí, ¿no? El indulto tiene condiciones, ¿sí? No es abierto, no es irrestricto y abierto a cualquier circunstancia, no funciona así, ¿sí? Estamos hablando de un indulto con características particulares en medio de la función que debería cumplir, en este caso, la Policía Nacional o, de ser necesario, nuestras Fuerzas Armadas. Y hay que distinguir dos cosas, ¿sí? Para garantizar un respeto irrestricto a los derechos humanos, a nuestra propia Constitución, hay que entender que Policía y Fuerzas Armadas tienen labores completamente distintas, ¿sí? La primera tiene una capacitación de uso progresivo de la fuerza, la Policía Nacional es mucho más cercana a la ciudadanía, resuelve conflictos sociales garantizando el orden público a través de procedimientos muy distintos a como lo hace como lo ejecutan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía nacional, las amenazas externas, por ejemplo, y tienen tareas específicas en el campo militar. Son dos cosas distintas, ¿sí?
Si es que nosotros mantenemos esta cultura del estado de excepción y permitimos que las Fuerzas Armadas se tomen espacios o atribuciones que le competen estrictamente a la policía, estaríamos poniendo en tela de duda la garantía de esos derechos humanos, a mi criterio. Por favor, que no se me malinterprete. Lo ideal de este tipo de iniciativas, como la ley orgánica de la que estamos hablando, es justamente garantizar la separación de ambas funciones, no continuar con los estados de excepción uno tras otro, particularmente, y en cuanto a los indultos, saber qué función cumple cada fuerza de seguridad para saber qué se puede indultar y qué no. Hablábamos del caso de las Malvinas. Al momento de analizar el caso de las Malvinas, tenemos que entender que todo lo que estemos haciendo ya no es, todas las acciones que están tomando las autoridades ya no son preventivas, ¿sí? Okay, ahora... Ya sucedió lo que sucedió, infortunadamente, y ahora se está intentando judicializar o perseguir, investigar lo ya sucedido. No se previene, se intenta ajustar lo que ya sucedió. Cosas distintas. Ahora, doctor, por cuestión de tiempo, solo alcanzamos a hacerle una pregunta más y quisiéramos conocer qué resultados vamos a tener en corto y mediano plazo si esta ley llega a aprobarse. Muchas gracias. No, entiendo el tema del tiempo. A ver, yo escuchaba las declaraciones del ministro de la Gasca, ¿no? Nuestro ministro de Gobierno decía que él está poniendo a prueba la Asamblea, ¿no? Tenemos un presidente recién posicionado con una Asamblea favorable. Al pasar este proyecto de ley estamos viendo qué apoyo real tenemos detrás de la iniciativa. ¿Qué pasaría en el caso de que efectivamente se apruebe? Primero, queda demostrado políticamente que la Asamblea Nacional sí está volcada en su mayoría a apoyar las iniciativas del Ejecutivo. Yo comenzaría por ahí. Y esto es importante. Eso significa que tenemos un gobierno, digamos, que los canales de gobernabilidad están abiertos a favor del presidente de la República. Segundo, ¿qué pasaría inmediatamente? Que había que realizar estas reformas institucionales, particularmente la UAFE, importante fortalecerla. Y segundo, comenzar a desarticular en términos ya efectivos, a vincular en términos efectivos el financiamiento de los grupos organizados con las prácticas de lavado de activos. Esto es bastante importante porque las próximas acciones que tomarán los cuerpos de seguridad estarán destinadas justamente a utilizar las herramientas que les da esta ley orgánica para poder intervenir en zonas establecidas a nivel nacional, poder hacer captura, que es bastante importante, y poner a órdenes de la justicia a estos implicados en actividades ilícitas, ¿no? Y que esos procesos sean mucho más sucintos, ¿no? Que sean más rápidos, ejecutivos y que puedan llegar a judicialización efectiva. Doctor, gracias por sus criterios y por acompañarnos en Noticias 7. A ustedes, muchas gracias. Buen día. El catedrático y analista político Pablo Benigni. Con esto vamos a una pausa, María Mercedes, y retornamos porque tenemos nuestra segunda entrevista de la mañana, que será con la secretaria de la Secretaría de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil, María de Lourdes Muñoz.